bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Comencemos en orden y vamos a orar. Lo primero, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados tus hijos. Gracias por el honor, Señor, que tú nos has concedido también de podernos congregar, de podernos sentir como iglesia, Señor, de poder ser parte de tu cuerpo. Hoy, Señor, queremos agradecerte por todas las bendiciones que recibimos día tras día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido comenzar un nuevo día, Señor, y estamos en este lugar congregados, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos en Cristo que están en diferentes lugares del mundo, que no pueden tener este mismo privilegio que tenemos nosotros de congregarse en plena libertad. Aquellos países donde la iglesia es perseguida, donde es atacada, aquellos hermanos que son aún puestos en las cárceles o que son asesinados por predicar el Evangelio. Te pedimos por todos esos hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, para que seas tú fortaleciéndoles día tras día y para que seas tú también haciéndoles sentir que hay una iglesia que ora por ellos. Te damos gracias también en esta semana por cada uno de nuestros hermanos que han estado de cumpleaños esta semana, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, para nuestros hermanos Arlet Teruel, Eloy Hernández, Jacob Resino, Señor, y todos aquellos que no tengo aquí en mi lista, Señor, pero que tú los conoces, Padre. Yo te pido que seas tú bendiciéndoles, que seas tú obrando en sus vidas, Señor, que ellos puedan vivir cada día, Señor, en obediencia a tu palabra, y que ellos cada día se enamoren más de ti, Señor. Encuentren el propósito por el cual tú les has escogido, les has llamado, les has puesto también en esta tierra. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y queremos agradecerte a través de nuestros cánticos, de nuestras alabanzas, Señor, con alegría, con gozo, porque tú eres un Dios vivo, Señor. Tú no eres un Dios muerto, y por eso nosotros hoy agradecemos con todo nuestro gozo, Señor, por lo que eres y por lo que haces. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero también, hermanos, compartir una bendición. Esta revista es una revista que edita la Convención Bautista de Texas, es el Southern Baptist Texan, y esta revista es una revista que llega a todas las iglesias de la convención en Texas. Y ellos ya tienen muchos años editando esta revista. Y en la edición de mayo, que es esta que tengo aquí en mis manos, en la edición de mayo, pues le damos la honra y la gloria al Señor, que ahora sí aparecemos en un medio periodístico con una buena noticia. Y ellos han hecho un artículo de nuestro ministerio aquí en la Iglesia Bautista Getsemaní. Es una edición que hicieron. La revista es totalmente en inglés, pero ellos hicieron el artículo en inglés en la página central, y también lo hicieron en español, el mismo artículo. Entonces es una bendición que podamos tener el privilegio de aparecer en esta revista con buenas noticias, una nota positiva de lo que Dios está haciendo en el Valle a través de nuestro ministerio aquí en la Iglesia Bautista Getsemaní. Entonces ahí pusimos en la cartelera que está en el salón de compañerismos, pusimos los artículos, el que lo quiera leer. Y esto es todo para la honra y para la gloria de Dios, porque es un privilegio de verdad, es una manera en cómo Dios nos está también dando su check-in, su aprobación, su respaldo de que vamos bien, de que estamos haciendo nuestro trabajo para Él, y que otras personas lo están valorando, otras personas fuera de este lugar también lo están valorando. Ellos quedaron impactados de lo que ha estado pasando con las cápsulas bíblicas, de lo que ha estado pasando pues, después de la pandemia. Entonces es un artículo enfocado en eso, ¿no? De lo que Dios ha estado haciendo, y pues gracias a Dios que aparecemos también ahí en la edición de mayo de este año. Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, son bastantes ya hasta mañana, entonces un saludo para todos ellos que están ahí viéndonos, que el Señor les bendiga y que esperamos también sea mucha bendición este servicio para ustedes. Quiero recordarles, hermanos, que la semana pasada presentamos a la familia Miller. Ellos van para Bolivia, ellos van a servir al Señor allí en Bolivia. Y es un privilegio para nosotros bendecirles, no solamente con nuestras oraciones, sino también con una ofrenda. Y la semana pasada yo les había dicho que si usted tenía en su corazón
preparar una ofrenda para ellos, la podía traer hoy o entregárselas a ellos de manera personal. Entonces, como ustedes gusten hacerlo, si usted tiene una ofrenda para ellos, vamos a tener aquí este platillo al final del servicio, usted la puede depositar ahí, los hermanos encargados la van a contar, o si usted quiere hacerlo directamente con ellos, ellos van a estar aquí también al final, se puede acercar a ellos y tenga la oportunidad también de saludarles a los hermanos Miller en este llamado que Dios les ha hecho para Bolivia, y sigamos orando por ellos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a lo que nos convoca también esta mañana, y es interesante lo que Juan está escribiendo en esta primera epístola de Juan. Es una epístola en la que él está enfocándose en una necesidad de la iglesia. Recordemos que el apóstol ya está en una edad avanzada, probablemente es uno de los últimos, o es el último de los discípulos que está vivo. Y él ve cómo esas nuevas generaciones de creyentes de esa iglesia primitiva pues ha ido avanzando, pero muchos de ellos se han ido, digamos, enfriando, se han ido apartando de esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él, animado por recuperar ese espíritu que había en esa primera iglesia, pues él decide escribir también es más que una epístola, más que una carta, es como un sermón pastoral. Él como pastor se siente la responsabilidad ya por su edad y por la autoridad que tenía de escribir a la iglesia o a ese remanente que estaba en la iglesia. Yo creo que es importante que nosotros podamos recibir lo que el apóstol Juan está escribiendo, porque creo que es importante también para nosotros. Nosotros como iglesia hemos ido avanzando y quizás muchas de esas propósitos con los que la iglesia surge, con los que la iglesia comienza, pues han ido perdiendo al pasar los años. Y aunque las formas cambien, porque las formas cambian, nosotros hoy en el año 2023, ya no salimos a evangelizar como se hacía en 1800 o en 1900 o en 1950 o en 1970 o hace 10 años, ya es totalmente diferente. Es más, antes de la pandemia la manera de desarrollar el ministerio era muy diferente, y después de la pandemia ahora todo es digital, todo es virtual, y se ha incluido todas estas formas nuevas en el proceso de evangelización. Pero eso no cambia la esencia, eso no cambia la base que es la palabra, que es Cristo. Eso no cambia. Cristo no cambia, la palabra no cambia, las formas pueden cambiar, y en todo nosotros lo vemos, en la forma de presentar un sermón. O sea, cuando Spurgeon daba sus sermones allí en Inglaterra, él simplemente se paraba en el púlpito y hacía una lectura de su sermón. No habían diapositivas, no habían nada de tecnología más que él ahí parado frente al micrófono y dando su sermón, y al día siguiente o a los 2 días se publicaba el sermón en la prensa local, pero era todo lo que había. Pero hoy en día hemos incluido todas estas nuevas formas, lo mismo, la alabanza, la decoración de los templos, la forma de hacer muchas cosas, pero la esencia no cambia, no debe cambiar. La palabra tiene que mantenerse pura siempre y por siempre. Amén. Y el apóstol Juan viene tratando un asunto muy importante en esta porción que vamos a estar leyendo hoy, y yo he titulado este sermón Ámense unos a otros, que es el mandamiento que viene aquí en 1 Juan capítulo 2 versículos 7 a 17, y vamos a irlo leyendo ahorita, no lo vamos a empezar a leer ya, pero es importante que tengamos en cuenta ese ámense unos a otros, porque como les decía, el apóstol Juan viene tratando un asunto muy importante del creyente, de su condición de pecador. ¿Recuerdan lo que estudiamos la semana pasada y la semana antepasada? Que el que diga que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque todos somos pecadores, y es importante que nosotros entendamos en qué lugar estamos para que podamos comprender a qué lugar debemos llegar. Entonces el apóstol Juan recalca esa condición del creyente, que nosotros somos pecadores, pero esa misma condición nos lleva a separarnos de Dios, y esto es el punto donde el apóstol Juan quiere entrar y tratar, cómo nosotros podemos resolver esa separación, ese distanciamiento de Dios. Pero él también nos está hablando que en Cristo
Nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de Él, aceptando y reconociendo su sacrificio en la cruz. Una de las cosas que el apóstol Juan trata con énfasis en toda esta carta es el tema del amor, y habíamos hablado un poco de eso la semana pasada. En el verso anterior, en el versículo 6 del capítulo 2, versículo 6 que estudiamos la semana pasada, el apóstol viene diciendo que todo aquel que diga que permanece en Jesús o que cree en Jesús, ¿qué dice el apóstol? Debe caminar como Jesús caminó. Y ahí tenemos un reto muy grande, porque nosotros a veces nos comparamos con otras personas. Nosotros nos comparamos con una persona, un asesino, nos comparamos con un mal padre, nos comparamos con un mal ciudadano, nos estamos comparando con otras personas que obviamente están en una condición inferior en su conducta. Y entonces, claro, si nos comparamos con alguien que está inferior a nosotros en su conducta, pues nosotros seríamos unos santos. Pero es que no es con ellos con quien nosotros debemos compararnos, es con Cristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra medida. Y entonces ya cuando nos comparamos con Cristo, ahí sí nos vemos nosotros en la miniatura que somos. Por eso es importante tener esto claro, porque si nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo, entonces debemos enfocarnos en Él y caminar detrás de sus pisadas, en obediencia. Es decir, nosotros debemos ser genuinos discípulos, que ya hemos aprendido muchas veces que es discípulo. Discípulo es seguidor de Jesús. Entonces, en esa intención, el amor juega un papel importante. El amor es el protagonista. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo por amor. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. El versículo 7 y versículo 8 aparentemente se contradicen. Vamos a hacer una lectura. Dice: queridos amigos, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero lo puede leer en cualquiera. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La Nueva Traducción Viviente diría: queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno bien antiguo, que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, ya en esta versión sí nos vuelve a recordar, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Entonces es interesante porque aparentemente el versículo 7 y el versículo 8 se contradicen. El versículo 7 dice: no os escribo mandamiento nuevo. Y el versículo 8 dice: os escribo mandamiento nuevo. ¿Cómo podemos entender entonces ese contraste? Podemos examinar otras versiones que nos pueden ayudar, como la que acabamos de leer de la Nueva Traducción Viviente, y realmente el apóstol Juan no está desconociendo el mandamiento antiguo, porque él está recordándole a los oyentes de este sermón lo que realmente el Señor ya había dicho muchos años atrás en Levítico capítulo 19 versículo 18. Esto no era nuevo para ellos. De alguna manera, y vamos a entender ese juego de palabras, porque Levítico capítulo 19 versículo 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este versículo, hermanos, es un versículo supremamente poderoso, porque nosotros sabemos que toda la palabra es inspirada por Dios, pero hay algunos versículos en los que Él de una manera particular pone su firma, cuando dice yo, Jehová. Es decir, toda la escritura es inspirada por Dios, pero cuando nosotros leemos un versículo que dice yo, Jehová, Él está haciendo un énfasis en ese texto. Y Él está diciendo allí en Levítico, hermanos, imagínate,
en Levítico, donde comenzó toda la historia del pueblo de Israel y todo lo que Dios le estaba recomendando a Moisés para guiar al pueblo en ese proceso de avance. Y él les está diciendo: no te vengarás, no guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque venía para ellos una convivencia obligatoria para que pudieran ser ese pueblo que Dios quería. Y era necesario en esa convivencia aceptar las diferencias y que se amaran unos a otros. Y por eso él lo firma, porque era la base, era la esencia, era el principio para que pudiese existir se pudiese cumplir ese propósito que había en el corazón de Dios. Y eso no ha cambiado para la iglesia, sino que él ahí lo está confirmando, dice nuevamente. Cuando leemos ese versículo 7 y 8 dice nuevamente, es decir, él está confirmándoles este mandamiento como lo hiciera el mismo Señor Jesucristo. Solamente que él está agregando una parte fundamental a este mandamiento, o de alguna manera está dándole como una explicación, redondeando el mandamiento. Está diciendo en Juan capítulo 13 versículo 44, porque es Juan el que está escribiendo, ¿no? Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En uno de los comentarios que estaba estudiando, el comentario Mundo Hispano, dice: el mandamiento es antiguo en su forma, pero nuevo en su realidad, en su potencialidad, en su capacidad. Es antiguo en el sentido de que ya se le conocía en el Antiguo Testamento, y también los creyentes lo habían oído desde el principio de su fe, cuando ahí en Juan dice: un mandamiento nuevo os doy. Entonces, nosotros debemos primero entender lo que el apóstol Juan está queriendo decir. Es decir, él está trayendo un mandamiento antiguo, pero le está dando una repotencialización, si lo podemos decir de alguna manera. A veces nosotros olvidamos aquellas sendas antiguas, y ese mandamiento tan importante, ellos ya habían olvidado ese mandamiento, y lo que hace Juan es nuevamente les traigo este mandamiento, y le agrega ese pedacito donde dice: como él os ha amado, porque ellos sabían y conocían, y era parte esencial del evangelio, que el Señor Jesucristo fue a la cruz por amor, y es la más grande demostración de amor. Y entonces, así como él nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Seguimos leyendo, versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Una muestra de lo que decimos es cierto, una muestra de lo que nosotros decimos es cierto, pero realmente lo que habla por nosotros es lo que hacemos. No tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Y el apóstol Juan está llamando la atención a todos los creyentes sobre lo que ellos estaban diciendo, porque ellos tenían claro algunos el mandamiento, pero era importante que ese mandamiento, que lo tenían claro, sobre todo los mayores, pues entonces lo pusieran en práctica para que fueran ejemplo a aquellas nuevas generaciones. Y ahorita vamos a entender el por qué les estoy diciendo esto. Estar en la luz es estar en Cristo, porque Él es la luz del mundo. Pero estar en la luz significa cumplir el propósito de la luz. ¿Cuál es el propósito de la luz? Iluminar. ¿Algo más? El propósito principal de la luz es iluminar la oscuridad, ahuyentar las tinieblas. Ese es el propósito de la luz: ahuyentar las tinieblas, iluminar la oscuridad. Nosotros, cuando vamos por un lugar oscuro, no prendemos una linterna, una lámpara, una vela simplemente porque se ve muy bonito y muy romántico. Es porque necesitamos saber por dónde estamos caminando para no tropezar. El propósito de la luz es abrirnos ese camino, despejando o apartando la oscuridad del medio nuestro. Un creyente, y dice el apóstol Juan, un creyente que aborrece a su hermano no está en la luz. Definitivamente está en las tinieblas, porque la luz es Cristo. La palabra aborrecer es igual a odiar, es igual a abominar.
Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo podemos decir que estamos en Cristo cuando odiamos o abominamos a nuestros hermanos? Cuando nuestro Maestro Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cómo puede pasar eso? No tiene sentido. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cada vez que nosotros venimos a un lugar como este, donde se predica la palabra, nosotros no venimos a este lugar a adquirir un conocimiento sobre lo que la Biblia dice para yo almacenarlo en mi disco duro. Ese no es el propósito. Seguramente muchos viven su cristianismo de esa manera. Vamos a la iglesia, vamos al templo. Bueno, la iglesia somos nosotros. Vamos a este lugar, a este edificio, a congregarnos para añadir más información a mi conocimiento como cristiano. Ese no es el propósito de esto que estamos haciendo acá. El propósito de congregarnos es que nosotros podamos ver en la palabra lo que Dios quiere que yo haga. No lo que Dios quiere que yo aprenda o memorice, sino lo que Dios quiere que yo haga. Por eso el énfasis de la predicación debe ser un énfasis de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, de aprender lo que el Señor Jesucristo hizo, dijo y lo que nosotros debemos hacer también. Entonces aquí esta expresión del apóstol Pablo de aborrecer, que es igual a odiar o abominar, va totalmente en contra de los principios de Dios, de lo enseñado por el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, y lo vamos a estudiar en semanas siguientes, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso no necesita explicación. Eso en el idioma que usted lo lea, en la versión que usted lo lea, explicado por una persona o leído por una persona tan básica como yo o por una persona con 50,000 estudios y 50,000 años de experiencia, sigue significando lo mismo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y continúa, versículo 10, el apóstol Juan dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, por el contrario, el apóstol nos está presentando el contraste entre el que está en tinieblas y el que no lo está. Por eso les digo, cuando venimos acá, venimos a aprender qué es lo que nosotros debemos hacer. Cuando recibimos esta palabra de Dios, puede sonar una exhortación, es porque Dios sabe qué es lo que necesitamos escuchar. Él sabe lo que nosotros necesitamos hacer, todos nosotros, todos los que estamos acá y los que nos escuchan también a través de las redes sociales. Entonces debemos tomar esto para nosotros. Yo lo he dicho muchas veces, no para, que lo escuchara fulano, sutano, mengano, no. Estamos nosotros así como las caricaturas con un escudo repeliendo todo. No, la palabra es para nosotros. Para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Entonces el apóstol Pablo está presentando este contraste entre los que están en tinieblas y los que no lo están. Y en este caso, el apóstol Juan nos deja claro que el que ama a su hermano, por supuesto, está en la luz. Y agrega algo interesante. Dice: no hay tropiezo. Es decir, su camino es seguro. ¿Por qué? Porque la luz elimina las tinieblas y entonces nosotros podemos ver claramente el camino. Si usted hace una evaluación de su vida, si usted está diciendo, bueno, yo he tenido muchos tropiezos o estoy batallando con X o qué situación en mi vida, entonces yo tengo que verificar qué es lo que está pasando. Si es que no está Cristo iluminando suficientemente mi camino para que no haya tropiezo, y ahí Él nos da una clave, y es el amarnos unos a otros, porque el amor es importante. No importa cuánto daño te hayan hecho o cuánto daño te estén haciendo, no odies, no odiemos. Marque la distancia que quiera. Claro, porque, a ver, si aquí hay una fogata, si aquí está, antes de hacer una buena carnita, una fajita bien sabrosa, unas costillitas, o un brisket o algo. Bueno, antes de eso, que está haciendo como a mí, yo prendo las brasas. Y eso tiene que llegar a un calor
bastante y luego dejo que caiga el fuego y la brasita va asando la carne. ¿Tiene sentido, hermanos, meter mi mano allá? Simplemente tomo distancia. No quiero el asado, no quiero la carne. No, yo quiero el asado y quiero la carne. Pero yo tomo distancia porque si eso me hace daño a mí, el fuego, no la carne, el fuego, pues yo tomo distancia. Muchas veces también hay relaciones que pueden ser dañinas para nosotros. Odiamos a esas personas. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros. Eso es lo que la Biblia dice. Y si esa persona necesita ayuda o apoyo, yo soy el primero que debo estar ahí para dárselo. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que tener pues la amistad de toda la vida y yo metiendo la mano, quemándome, porque no tiene sentido. Sí, ¿qué es lo ideal? Que esa relación se restablezca y que sigan siendo muy buenos amigos. Eso sería lo ideal, pero no necesariamente obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que en nuestro corazón no haya odio, no haya rencor. Eso sí es obligatorio. Y no importa si ya eso pasó hace muchos años, si usted considera que necesita ponerse en paz con alguien o con algo, yo le animo para que lo haga. Porque de lo contrario uno no puede avanzar, siempre va a haber tropiezo. Yo necesito iluminar mi camino, despejando mi corazón de cualquier resentimiento, de odio, de amargura, de enojo. No importa el mal que me estén haciendo o el mal que me hayan hecho, yo tengo que seguir caminando. Eso es lo realmente importante. Dios después va a dar los frutos. Dios después va a decir, vas bien. Como en el caso mío con este artículo de la revista, sigue, vamos bien. Dios va dando esa palmadita en la espalda cuando es necesario. Entonces, una vez más, el apóstol Juan está hablando sobre las tinieblas. Ya él había tocado ese tema sobre las tinieblas. Dice en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es peor todavía. Imagínate. Es de sentido común que las personas que andan en tinieblas no pueden ver por dónde van. Obvio, no hay que explicarlo completo ni nada. Y es muy probable que esas personas tropiecen. Y creo que lo hemos experimentado. Alguna vez lo hablamos. Se va la luz, de noche obviamente se va la luz. Y usted por ir a buscar la lámpara, la linterna o algo, pues en medio de la oscuridad uno puede tropezar. En el mejor de los casos la libra. Y en el peor de los casos siempre se golpea uno. ¿Qué se golpea uno? El dedo pequeño del pie. Siempre. Entonces, si hay tinieblas, existe el riesgo de tropezar y de caer. Es más probable entonces que esas cosas sucedan si nosotros también estamos viviendo en tinieblas. Y andar en tinieblas no es andar así. Andar en tinieblas es cegar mi corazón a lo que realmente yo tengo que ver y obedecer. Personas que andan en tinieblas o creyentes que andan en tinieblas no pueden ver ni dentro ni fuera de sí mismos. Y entonces los podríamos considerar ciegos espirituales. Ciegos espirituales. Siguen siendo creyentes, ciegos espirituales. Otro de los comentarios que me llamó la atención dice: el que odia a su hermano todavía vive en las tinieblas, aunque lo niegue. Juan dice que el que odia está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, y las tinieblas le han cegado los ojos. El odio tiene un poder cegador que no permite ver con claridad la condición ni la necesidad propia. El odio es el homicidio en embrión. Tremendo. Es el homicidio en embrión, difiriendo de él solo en grado y no en naturaleza, según Mateo 5, 21 y 22. No se puede forzar el amor. Más bien es una expresión que fluye de un corazón regenerado por el amor y el poder de Jesús, que se expresa en compasión y servicio hacia otros. El mandamiento de Cristo es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y me gusta esta parte, se expresa en compasión.
¿Cuándo expreso yo compasión? Cuando si esa otra persona definitivamente no encaja con mi manera de vivir, de pensar, de ser, no tengo por qué desgastarme día tras día buscando la manera de hacerle daño. Simplemente lo dejo ahí y me pongo a orar por esa persona y ya. Pero la venganza no es buena. Dice un dicho, mata al alma y la envenena. Además, la venganza es de Dios, que sea el Señor el que haga. Yo no me voy a desgastar en eso, porque realmente Dios tiene un plan más maravilloso para mí. Más maravilloso. Sigue diciendo ahí la palabra, y me gustan los versículos que vienen. Versículos 12 al 14, 12 en adelante. Escuchen. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Versículo 14. Les he escrito a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Estaba leyendo ahí, segunda de Juan, pero en la Nueva Traducción Viviente. Es interesante lo que pasa en estos textos. Ahí las tengo, dos comparativos. Si ustedes notaron, se repiten algunos textos, ¿sí? Se repite entre el 12 y el 13 lo que dice el versículo 14. Y ahí puse unas comparaciones, un paralelo. Y es interesante que estos textos repiten algunas expresiones. Habla de 3 grupos de creyentes: hijos de Dios, maduros en la fe y los jóvenes en la fe. Si usted mira ahí, el versículo 12 dice: les escribo a ustedes que son hijos de Dios, y el 14 también dice exactamente lo mismo. Luego aquí dice: porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús, y luego aquí dice: porque conocen al Padre. El versículo 13 dice: les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, y lo mismo dice aquí esta parte del versículo 14. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe. Y luego dice: porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Y aquí dice: porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Luego aquí, la última parte del versículo 13: les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Y aquí les vuelve y les dice: les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes, la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Miren qué curiosidad. Pero es algo interesante que vemos ahí, es que, bueno, separando un poco estos 3 grupos de personas que habla ahí, hijos de Dios, se está refiriendo a todos los creyentes, al grupo general de creyentes, pero luego ese grupo lo subdivide, y entre ellos hay 2 subgrupos, ¿no? Los maduros en la fe y los jóvenes en la fe. Y es interesante que cuando el texto de Juan se refiere a los maduros en la fe, porque maduros somos muchos, ya tengo 45, aunque a veces uno de 45 no ha madurado tanto, pero bueno, ese no es el caso hoy ni la situación, pero estamos hablando de maduros en la fe, que uno dice: no, yo ya tengo tantos años en el cristianismo, yo he estudiado, yo he aprendido, y entonces la persona se considera madura en la fe, porque ya lleva como 300 años yendo a la iglesia, pero no está hablando de eso. Pero mira qué interesante, cuando está hablando de los maduros en la fe, está repitiendo casi exactamente lo mismo. Dice: porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Esa parte se la está poniendo a ese grupo de maduros en la fe. Y casi que es como una exhortación, pero también es como una ironía, porque está diciendo: ustedes que dicen que son los maduros en la fe, entonces ustedes se supone que conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Recordemos que el apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que ya está en segunda o tercera generación, que ya han ido olvidando los principios y las enseñanzas del Evangelio, y se supone que hay algunos que estaban desde el principio, los mayores, los que alcanzaron a conocer a Jesús. Él les está diciendo: bueno, ¿y entonces ustedes qué? Ustedes que son los que llevan tiempo en el cristianismo, los que dicen que llevan muchos años y son maduros, se supone que ustedes deben de conocer a Cristo, que existe desde el principio, que lo conocieron ustedes prácticamente. ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo están ustedes
desarrollando esa madurez cristiana. Ahí vienen unos jóvenes espirituales que necesitan ejemplo y que están ganando las batallas por la misericordia de Dios, la obra del Espíritu Santo. Entonces, es decir, que los que nos consideramos maduros en la fe debemos conocer perfectamente a Cristo y saber que Él es Dios. Esto, por supuesto, nos demanda una responsabilidad al tener que demostrar esa madurez en la manera en que nosotros amamos. Ahí está el reto. En la manera en que somos luz, en la manera en que reflejamos el verdadero amor de Jesús. Ese es el reto que tenemos los maduros espirituales. No debemos estar perdiendo tiempo en niñadas, en infantiladas, en discusiones, en pleitos, sino siendo ejemplo, actuando, haciendo las cosas. ¿Qué hacen los niños? No me gusta. Mis niños todo el tiempo, no me gusta esa comida, no me gusta ese programa, Nosotros ya no tenemos por qué estar haciendo esos berrinches. Simplemente no me gusta, yo lo cambio. Yo soy un maduro espiritual, entonces tomo acción, porque de eso se trata el mandamiento. El apóstol en estos versículos, que para muchos estudiosos son extraños, son difíciles de comprender, pues encontramos por lo menos 3 puntos claves para que nosotros tengamos en cuenta. Y teniendo un panorama de todo el contexto anterior sobre el pecado, del que estaba hablando el apóstol Juan antes, entonces hay 3 claves importantes. La primera, perdón de pecados. La segunda, conocen a Dios. Y la tercera, han ganado la batalla. Perdón de pecados, conocen a Dios, han ganado la batalla. Al parecer, el apóstol Juan estaba interesado en que los oyentes o los receptores de este mensaje, de este sermón, no olvidaran estas 3 cosas. Y él las escribe allí con énfasis en estos versículos. Por eso repite en ambos grupos. Jesús siempre actuó con misericordia, perdonando pecados. Y esto es parte fundamental del mensaje del Evangelio, el perdón de pecados. Ese perdón de pecados que fue efectuado por medio del sacrificio de Cristo. Ese perdón de pecados es la base de nuestra salvación. Es sobre lo que se estabiliza toda esta estructura de la salvación de nosotros los cristianos. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y luego dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el conocimiento de Dios es vital en nuestro desarrollo como creyentes. Estamos uniendo lo que estábamos hablando hace un rato. Si somos maduros en Cristo, es porque conocemos a Cristo, porque conocemos a Dios. Entonces, ese conocimiento es vital en el desarrollo del Evangelio en nuestra vida. Ese conocimiento es vital en nuestro crecimiento como creyentes. Porque si le conocemos, le seguimos conociendo cada vez más. Eso no acaba nunca. Nunca es suficiente. Hicimos las cápsulas bíblicas en el 2022. Obviamente es una sola Biblia, se acabaron. Empezamos en Génesis, terminamos en Apocalipsis. Y algunos hermanos, pastor, ¿qué vamos a va a seguir con las cápsulas el otro año? Pues sí, las mismas. No puedo leer otra Biblia, es la misma. Simplemente que la repetimos y la volvemos a... Y yo estoy seguro que en la medida en que las hemos vuelto a escuchar, hemos aprendido más cosas que el año pasado quizás no lo hayamos percibido. Entonces, en la medida en que nosotros conocemos a Dios, vemos la necesidad de conocerle más. Y disfrutamos el conocerle más y más. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Todo es un paquete. No podemos dejar nada por fuera. Es un paquete. No podemos decir esto me gusta, esto no me gusta. Hay que aceptarlo todo como viene. En estas bolsitas que regalan a veces por ahí los que están repartiendo mercados, a uno le meten muchas cosas.
En esto sí tiene usted la oportunidad de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo como, esto no lo como. No, en el Evangelio no. O lo recibimos completo o no lo recibamos. No hay puntos medios. O lo recibimos completo, lo que está aquí de pasta a pasta, o no lo reciba. Porque va a luchar toda su vida en contra de lo que el Señor ha escrito acá. Tenemos que disponernos a recibir todo de parte de Dios. Y en la medida en que nosotros somos perdonados, en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, este conocimiento nos lleva a una victoria espiritual constante, una victoria espiritual. Nuestra guerra espiritual individual es ganada por la obra de Cristo en mí. Y el apóstol Juan estaba muy interesado en que los oyentes en ese tiempo, y por supuesto hoy nosotros, podamos vencer al maligno y que se aleje cada uno de nosotros, nos alejemos del pecado tanto como sea posible. Ese era el deseo que había en el corazón del apóstol Juan cuando escribe todo esto. Ahora, teniendo en cuenta que el diablo habita en las tinieblas, porque Satanás existe y habita en las tinieblas, entonces cobra sentido lo escrito por el apóstol Juan anteriormente, animando a los hermanos a permanecer en la luz. Donde hay luz no habrá tinieblas, y por supuesto el enemigo huye de nosotros. Y lo dice Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios es estar en la luz todo el tiempo. Y si estamos en la luz todo el tiempo, el enemigo huye de vosotros. Vamos avanzando rápidamente, versículos 15 al 17, dice, lo leo en la Nueva Traducción, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Juan está terminando esta porción que estudiamos en esta mañana, haciendo una exposición, una presentación detallada de lo que verdaderamente nos debe importar como cristianos que estamos en la luz, como cristianos que vivimos en el amor de Dios, que realmente estamos creciendo y siendo maduros espirituales. Entonces ahí sí miremos qué es lo realmente importante. Si nosotros no consideramos esto importante, sino lo otro de la lista, entonces no andamos en la luz, no somos cristianos maduros, no estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando ya nosotros hemos luchado contra el pecado, cuando nosotros ya hemos vencido, toda esta vida de pecado en nuestra vida, cuando ya hemos sido expuestos a la luz de Cristo, cuando ya habitamos en ella, entonces ¿qué pasa? Nuestra luz brilla de tal manera que nosotros no podemos habitar en un mundo que permanece en tinieblas. Y entonces ahora nosotros somos obligados de una buena manera a iluminar ese mundo que nos rodea y no adaptarnos a él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, iluminar este mundo y no adaptarnos a él. Y el apóstol Juan está enumerando lo que el mundo ofrece. Y esto, por supuesto, es totalmente contrario al deseo de Dios para nosotros. Y si es lo que nuestro corazón desea, pues entonces estamos demostrando que aún el amor del Padre no está en nosotros, porque nuestro corazón no ha sido plenamente entregado a Él. Mire tan interesante como lo presentan diferentes versiones. Ese mismo versículo, diferentes versiones de la Biblia. La Reina Valera dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el verso que todos hemos conocido. La Nueva Traducción que acabamos de leer dice un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. La traducción del lenguaje actual dice los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer
poseer muchas riquezas. La Biblia, la palabra, que es una versión para España, dice pasiones carnales, turbios deseos y ostentación orgullosa. Y la palabra de Dios para todos dice querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Entonces, si esa es nuestra condición, clarito, estamos out, estamos fuera de lo que hemos estado hablando. El amor de Dios no está en nosotros, no estamos creciendo espiritualmente, no estamos avanzando en el conocimiento de Dios. Porque nosotros no debemos tener nuestra vida centrada en esto. Cuando para mí es más importante cuidar un bien que Dios me ha dado por bendición y por misericordia sin merecerlo, llámese como se llame, que hacer la voluntad de Dios, estamos mal. ¿Qué es lo que demuestra que realmente estamos en la luz de Cristo y que el amor del Padre está en nosotros? ¿Qué es lo que verdaderamente demuestra eso? Pues que hagamos la voluntad de Dios, que seamos obedientes a su palabra. Y existen cientos de versículos que nos hablan de la voluntad de Dios, solo menciono dos. Entonces dice Efesios 5:17, así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero en estos versículos encontramos una idea de lo que es la voluntad de Dios. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y fornicación incluye pues todo lo que hablamos anteriormente, todo aquello que nos aparta y nos aleja de Dios. Entonces podemos decir que la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo su Hijo, y por supuesto todo lo que esto implica para nuestra santificación. Concluimos con eso. Todo comienza con el amor. Esa es la base que pone el apóstol Juan en este sermón. Todo comienza con el amor. El amor de Dios, el amor al prójimo, todo comienza con el amor. La historia universal, hermanos, comienza con un acto de amor y termina con un acto de amor. Todo está allí inmerso en el amor, en el verdadero amor. Y en este pasaje el apóstol Juan nos comienza diciendo que debemos amarnos unos a otros como lo hizo Jesús. Que debemos amarnos los unos a los otros como lo hizo Jesús. Jesús los amaba a todos, aún a esos líderes religiosos, fariseos, a los escribas, a los cuales confrontó y les dijo víboras, serpientes, sepulcros blanqueados. Los amaba, ¿sí? Porque de la misma manera eran creación de Dios. Pero eso no quería decir que Él no tuviera la responsabilidad de exhortarles, porque la exhortación es amor también. Entonces el Señor Jesucristo nos pone el ejemplo, y debemos seguir su ejemplo. Y esto, hermanos, cuando nosotros amamos como Jesús nos amó, eso explota una reacción en cadena. Entonces, de alguna manera estamos demostrando, primero, que estamos en luz. Segundo, que hemos sido perdonados. Tercero, que conocemos a Dios. Cuarto, que ganamos nuestra batalla espiritual y que el amor del Padre está en nosotros. Eso es un avance constante y se puede observar y se tiene que ver. Se tiene que ver. Ver, no oír. Ver, no oír. Se tiene que ver, tiene que haber acción en todo esto.
Y entonces, si nosotros logramos esto, hermanos, si nosotros logramos avanzar en esta dirección, si logramos entender lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Juan, en esta segunda carta o sermón de Juan capítulo 2, perdón, primera de Juan 2, pues entonces, si nosotros tenemos esto claro, vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a tomar las decisiones correctas y vamos a llegar al lugar correcto en nuestra vida espiritual. Esa es la meta. Esa es la meta. Y sí se puede. Y sí se puede. Por eso es importante, hermanos, que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros atendamos la palabra de Dios y que nos esforcemos con todo lo que implica esforzarnos a cumplirla, a ser obedientes. Eso es lo más importante. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo escucháramos esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad. Gracias por esta palabra tan maravillosa, Señor, que a través del apóstol Juan nos presentas a nosotros también. En un principio no estaba dirigida para nosotros, pero en tu corazón sí lo estaba. Juan no se imaginó que eso que él un día escribió con su corazón compungido por los creyentes a los cuales él amaba como un padre espiritual, permaneciera a través de los años y casi 1000 y tantos años después, 2000 años después, nosotros aquí estuviéramos leyendo esas mismas palabras, siendo confrontados en nuestra propia vida y entendiendo lo que hay en tu corazón. Te pedimos, Padre, que los que estamos en este lugar podamos avanzar en ese conocimiento tuyo para que así podamos vivir en ese amor y que nos podamos amar unos a otros como tú nos has amado y que podamos entender cuál es nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que hacer ya, porque tú nos estás invitando a actuar inmediatamente. Te damos gracias por lo que estás haciendo y te damos gracias por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.